Continuando con las clases de matemáticas, vamos a ver el análisis de las proposiciones. Pero para eso debemos de tener en cuenta sobre las proposiciones simples o atómicas. Las proposiciones simples son las que carecen de conectivos lógicos. Por lo tanto, también carecen de el adverbio de la negación, que es el no. Por lo tanto, vamos a ver cómo se presentan las proposiciones simples. Veamos en el primer ejemplo. El acero es resistente a ser deformado. No tiene un conectivo lógico. El segundo ejemplo, 6 y 7 son números consecutivos. No hay conectivo lógico. Por lo tanto, en otras palabras, las proposiciones simples son aquellas que no tienen o no llevan los conectivos lógicos como el y, como el o, como el entonces, como el sí, solo sí, etc. Entonces, tenemos acá otro ejemplo. Sea la proposición P, Vladimir es un héroe nacional. No lleva ni el adverbio no, ni los conectivos lógicos. Q es igual a menos 2 elevado a la 2, que esto viene a ser igual a 2 elevado a la 2, porque todo negativo elevado a una potencia par sale positivo. Luego tenemos las proposiciones compuestas o moleculares. Estas proposiciones están sujetas a dos o más proposiciones simples. Por lo tanto, están sujetas a los conectivos lógicos. Tenemos acá un cuadro donde tenemos el conectivo lógico, el primero, que la operación lógica es la negación, que en el esquema es así, el significado no P. Tenemos el otro conectivo lógico que es la I o la conjunción, en el esquema va así, de esta forma el conectivo, y que en el significado es P y Q. Tenemos la disyunción, ¿no? El conectivo lógico, la disyunción en el esquema va así, como una V, y el significado es P o Q. Tenemos la disyunción exclusiva, ¿no? Tenemos acá como un triangulito que es una letra griega, que es la letra delta, que en el significado va a ser O, P, O, Q. Tenemos el otro conectivo lógico, que es una flechita con sentido hacia la derecha, que es la operación lógica, que es condicional. El esquema, tenemos la flechita hacia la derecha, y el significado es sí, P, entonces Q. Tenemos la flechita de doble sentido, la bicondicional. El esquema es la flechita con doble sentido, y el significado es P, sí, solo sí, Q. Tenemos también que ver la proposición negativa o la negación. ¿Qué vienen a ser estas proposiciones? Cuando tienen el uso del adverbio, el adverbio no. Entonces, las equivalencias de esas proposiciones negativas, por ejemplo, el perro no ladra, es equivalente también, no es el caso de que el perro ladre. También es equivalente, es falso de que el perro ladre. También viene a ser equivalente, no ocurre que el perro ladre. Por ejemplo, acá, negar la proposición Q, sea la proposición Q. César Vallejo no ha sido poeta. No Q. La negación de esto es César Vallejo ha sido poeta. Y la negación de esto viene a ser, no es el caso de que César Vallejo no ha sido poeta. Ahora vamos a ver los ejercicios que vamos a emplear los conectivos lógicos. Por ejemplo, hallar la tabla de verdad del esquema proposicional. Me dan entre paréntesis P y no Q, y entonces Q. Entonces, ¿cómo desarrollamos
un ejercicio de estos. Tenemos así P, ¿no? Tenemos Q y tenemos la tabla verdad, verdad, falso, falso. Entonces acá va a ser verdad, acá va a ser falso, acá va a ser verdad, acá va a ser falso. ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos proposiciones. Entonces estas dos proposiciones las vamos a trabajar como P y no Q, ¿no? Entonces va a ser Q. Entonces, ¿por dónde se comienza a trabajar estas proposiciones? Se trabajan primero acá, en el paréntesis. Y la conclusión va a ser esta condicional. ¿Cómo trabajamos acá esto? Mira, si este es P, que viene a ser verdad, verdad, falso, falso, pero acá está negándose la Q. Entonces la negación de la verdad viene a ser falsedad. La negación de la falsedad viene a ser verdad. La negación de la verdad viene a ser falsedad. La negación de la falsedad viene a ser verdad. Entonces, la conclusión en este paréntesis va a ser que estamos empleando el conectivo y. Entonces, y cuando son las dos verdaderas, siempre va a ser verdad. Entonces, acá va a ser falso, acá va a ser falso y acá va a ser falso. Esta es mi conclusión. Entonces, vamos a llevarla a la conclusión general. Entonces, sabemos que la Q, ¿qué era la Q? La verdad, falsedad, la verdad y la falsedad. ¿Cuál es la conclusión lógica cuando tenemos este conectivo lógico? Vamos a trabajar esto con esta columna. Acá vamos a dar la conclusión. Eso es lo que me están pidiendo, la tabla de verdad de este esquema proposicional. Entonces va a ser, cuando yo tengo el condicional, si el primero es verdad y el segundo es falsedad, entonces esto viene a ser falso. Cuando tengo el primero verdad, el segundo falsedad, esto va a ser falso. El resto va a ser verdad, verdad, acá, verdad, no, falso, falso. Entonces también va a ser verdad. El único que va a ser falso sería este. Entonces, ¿cuál es la tabla de mi conclusión? La tabla de mi conclusión va a ser esta. Entonces, la respuesta, ¿cómo sería? La respuesta en la matriz general, en la matriz principal sería verdad, falso, verdad, verdad. Esa sería la respuesta. Listo, seguimos con el siguiente ejercicio donde me dicen hallar la tabla de verdad del esquema. Entonces, primero, para la solución, yo debo de tener mi P y mi Q. Entonces, para mi P, la verdad, verdad, falso, falso. ¿Por qué voy a usar este tipo de tablas? Porque son dos proposiciones. Entonces, por lo tanto, acá va a ser verdad, falso, verdad, falso. Entonces, me piden hallar este esquema. ¿Por dónde comienzo? Yo voy a comenzar primero por el paréntesis. Por el paréntesis voy allá de que P y Q, mi condicional. Pero yo ya sé que en mi condicional, cuando el primero es verdad y el segundo es falsedad, esto va a ser falso. Entonces lo demás va a ser verdad, verdad y verdad. Ya tengo acá mi conclusión del paréntesis. Pero acá hay otro conectivo, porque el principal, la matriz principal va a ser este. Entonces acá voy a tener el I y el P. Y el P. Pero el P lo copio de acá. ¿Qué viene a ser el P? Verdad, verdad, falsedad,
y falsedad. Entonces estoy en la I. En la I, cuando los dos son verdad, va a ser verdad. El resto va a ser falsedad. El resto va a ser falsedad. Entonces yo ya tengo mi conclusión. Ahora, ¿con quién la voy a trabajar? La voy a trabajar con mi conectivo condicional con la Q. Pero la Q, ¿no? La Q, ¿qué valores tiene la Q? La Q va a tener, le copio acá lo mismo, verdad, falso, verdad y falso. Acá va a llegar mi conclusión. ¿Con quién? Esta con esta. Entonces, en la condicional, cuando el primero es verdad y el segundo es falsedad, entonces va a ser falso. Acá tenemos verdad y verdad, esto va a ser verdad. Verdad y falso era falso, entonces acá todo esto va a ser verdad. Todo esto va a ser verdad. Esto va a ser mi conclusión. Entonces, por lo tanto, la respuesta va a ser igual a verdad, verdad, verdad y verdad. Listo. Tenemos el siguiente ejercicio. También hallar la tabla de verdad del esquema. ¿Qué hacemos? La solución. ¿Cuántas proposiciones son? 2. P y Q. Entonces, por lo tanto, esto va a ser verdad, verdad, falso, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es trabajar el paréntesis. Pero acá dentro del paréntesis ya estamos, ¿qué? Con la O. Y en la O, cuando los dos son falsos, también esto va a ser falso. Entonces, por lo tanto, mi conclusión acá va a ser verdad, verdad, verdad. Ya tengo la conclusión del paréntesis. Ahora falta con la I y P. Entonces, pero P, le copio sus valores. P va a ser verdad, verdad, falso y falso. Entonces, de esta conclusión voy a llegar, de estas dos, voy a llegar a la conclusión de la I. En la I, cuando los dos son verdad, entonces va a ser verdad. Esto va a ser verdad, verdad, esto va a ser falso y esto va a ser falso. Listo. Esta es la conclusión de la I. Pero la que va a mandar acá va a ser la bicondicional. Yo ya tengo hasta aquí, ya tengo mi conclusión del corchete. Y falta la bicondicional. La negación de Q. Si Q es esto, entonces su negación de Q va a ser igual. La negación de verdad va a ser falsedad. La negación de la falsedad va a ser la verdad. La negación de la verdad va a ser la falsedad. Y la negación de la falsedad va a ser la verdad. Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Va a ser trabajado con esta columna. Entonces, esta va a ser mi conclusión. ¿Y cómo sería en la bicondicional? En la bicondicional, cuando los dos son iguales, es verdad. Acá, dos iguales, verdad. Acá, dos iguales, verdad. Acá no puede ser verdad, esto va a ser falso y esto va a ser falso. Entonces, esa es mi conclusión. Entonces, como respuesta, vamos a tener la columna de la falso, verdad, verdad, falso. Todo esto es la respuesta. De ahí vienen los ejercicios.
Y estos son los ejercicios para poder tener en cuenta toda la teoría que se ha hablado, para poder sustentar todos los conocimientos que ustedes ya saben.